Elena creyó que el capítulo más duro de su vida había terminado al enterrar a su compañero de vida, pero ese mismo día el jefe de su esposo la llamó con una urgencia inquietante. «Señora, necesito que venga. Su marido dejó algo solo para usted, y por favor, no le digan nada a su hijo». En su oficina la esperaba una verdad guardada bajo llave, documentos, grabaciones y un plan que la señalaba como el siguiente objetivo. Y la persona que abrió la puerta no debería haber estado ahí. Esto que has escuchado lo dijo Elena, la protagonista de esta historia. Pero antes de continuar, déjame presentarme. Soy Cristina, la creadora de Crisol de Relatos y su narradora. No sé si habrás notado por mi acento que te hablo desde España. Me encantaría que me dejaras en los comentarios desde dónde me escuchas tú. Acompáñame porque lo que está a punto de pasar no te dejará indiferente. Después de 50 años de matrimonio, Elena jamás habría imaginado sentirse una invitada en su propia vida. Sin embargo, allí estaba, en la primera fila de la iglesia frente al féretro de Rafael, mientras su hijo Tomás y su nuera Carla se movían a su alrededor tomando decisiones como si fueran los auténticos dueños de la escena. «Mamá, deja que de esto nos ocupemos nosotros. Tú intenta estar tranquila, ¿vale?», le dijo Tomás aquella mañana con ese tono protector que había adoptado en los últimos años. Carla asintió a su lado, mostrando una sonrisa amable pero hueca, que Elena ya identificaba al instante. Ella había guardado silencio, no tenía fuerzas para discutir. Desde que Rafael había muerto de un infarto 2 días antes, sentía que el tiempo se había vuelto pegajoso, como si todo se moviera a su alrededor y ella caminara dentro de agua espesa. Un momento habían estado desayunando juntos, hablando de las macetas del patio que querían renovar en primavera, y al siguiente ella lo había encontrado desplomado en el garaje, sin respuesta. La iglesia estaba llena, compañeros de trabajo de Rafael, vecinos del barrio, algún primo lejano que apenas veía. Los pésames se dirigían siempre a Tomás y a Carla, que recibían las condolencias con gestos solemnes y frases adecuadas. A Elena la abrazaban rápido, como si pudiera romperse con solo tocarla. Escuchó a Carla murmurarle a alguien: «La pobre Elena está muy delicada. Tomás y yo nos estamos encargando de todo». Delicada. Aquella palabra le dolió más que cualquier frase de consuelo. Rafael jamás la había tratado como frágil. Para él, Elena era su compañera de vida, pero desde que Tomás se casó con Carla 5 años atrás, las cosas habían ido cambiando poco a poco. Durante la ceremonia percibió algo que la inquietó. Tomás parecía más sereno de lo esperado, casi distante. Respondía a quienes lo consolaban con una calma que rozaba la frialdad. Carla lloraba, pero había algo en su expresión que parecía aprendido, como si representara un papel. Cuando terminó el entierro, Tomás y Carla la acompañaron a casa. Él se sentó frente a ella en el sofá, muy serio. «Mamá, Carla y yo hemos estado hablando. Creemos que no deberías estar sola en esta casa tan grande. Y después de lo de papá...». Ella sintió un vuelco en el pecho. «¿Qué quieres decir?». Tomás intercambió una mirada breve con Carla. «Hay residencias estupendas donde estarías más segura, con actividades, gente de tu edad...». «No voy a ir a ninguna residencia», respondió Elena, notando cómo la indignación le devolvía un poco de fuerza. Carla se sentó junto a ella y le tomó la mano con extrema suavidad, un gesto que solo acentuó su incomodidad. «No es un asilo, Elena. Son lugares muy cuidados, muy agradables. Nosotros iríamos a verte cada fin de semana». «Esta es mi casa», murmuró, aunque ya sentía cómo su firmeza comenzaba a resquebrajarse bajo aquellas miradas llenas de falsa compasión. Aquella noche, cuando Tomás y Carla por fin se marcharon, se sentó en el borde de la cama que había compartido con Rafael durante tantos años. La casa estaba demasiado silenciosa, llena de recuerdos que ahora parecían ajenos. Entonces sonó el teléfono. Era Ricardo Salvatierra, el jefe de Rafael, ofreciéndole sus condolencias antes de bajar la voz y decir: «Necesito verla con urgencia. Hay algo que debe saber sobre los últimos meses de su esposo. Y, por favor, no le digan nada a su hijo ni a su nuera». Rafael fue muy claro con eso. Elena sintió el corazón encogerse. Preguntó qué estaba ocurriendo, pero él solo respondió: «Mañana a las 9,
Su esposo me pidió que hablara solo con usted si algo le pasaba. Cuando colgó, se quedó quieta en medio de la penumbra, con el teléfono entre los dedos. Rafael había preparado algo, había dejado instrucciones, y por motivos que desconocía, esas instrucciones excluían a Tomás y a Carla. Por primera vez desde la muerte de Rafael, Elena tuvo la sensación de que él estaba tratando de advertirle algo serio, algo que solo ella podía desentrañar. A la mañana siguiente despertó con una determinación que no recordaba haber sentido en meses. Desde que Rafael había fallecido, no había tenido un objetivo tan claro. Se arregló con calma y eligió un traje oscuro que a él siempre le había parecido elegante. Ricardo, un hombre de unos 50 y tantos, canoso y de modales impecables, la recibió con gesto preocupado. «Señora Elena, gracias por venir. Siéntese, por favor». Ella se acomodó frente a él, sintiendo que entraba en terreno incierto. «Su marido era uno de nuestros trabajadores más respetados», explicó Ricardo. «Pero en los últimos meses vino varias veces a hablar conmigo, preocupado por ciertos asuntos relacionados con su familia». Elena sintió que el suelo se le movía un poco. ¿Mi familia? Rafael creía que su hijo y su nuera estaban tratando de manipularlo para que hiciera cambios significativos en su testamento y en sus cuentas bancarias, continuó él. Esas palabras no tenían sentido para ella. Eso es imposible. Tomás nunca... Ricardo abrió una carpeta repleta de documentos, hojas manuscritas por Rafael, copias de papeles oficiales, fotografías de más documentos. Una de las páginas era una copia de un formulario legal sin completar. Elena reconoció la firma de su marido, aunque estaba tachada. «Rafael me entregó esto hace unos meses», explicó. «Le insistieron varias veces en que sería lo mejor para usted si Tomás recibía de inmediato autoridad para tomar decisiones financieras y médicas en su nombre, por si a él le sucedía algo. Le presionaron para que lo firmara». «Pero él no lo firmó, o se arrepintió, porque está tachado», dijo Elena casi en un susurro. «Sí», confirmó Ricardo, «y ahí empezaron sus sospechas. Según me contó, cuando finalmente se negó, Tomás se enfadó mucho y le reprochó que estaba pensando más en sí mismo que en usted». Pasó a otra hoja. «Hay algo más. Su marido también me dijo que Carla había empezado a insinuar que usted mostraba despistes, problemas de memoria, que quizá necesitaba supervisión médica». «¿Qué? Eso no es cierto. Mi memoria está perfectamente bien. Rafael lo sabía». «Precisamente por eso empezó a anotarlo todo», explicó Ricardo. «Cada conversación, cada comentario, cada presión que recibía». Continuó pasando páginas. Había fechas, horas y fragmentos de conversaciones que Rafael había transcrito. Elena apenas podía respirar. Su marido había estado documentando lo que ahora parecía un intento meticuloso de apartarla de las decisiones y controlar su vida. «¿Por qué no me dijo nada?», preguntó, sintiendo que las lágrimas le nublaban la vista. «No quería preocuparla antes de saber con certeza lo que estaba ocurriendo», respondió Ricardo. «Esperaba estar equivocado». En ese instante se escuchó un golpe seco en la puerta de la oficina. Ambos se giraron y Elena sintió cómo el corazón se le encogía al ver quién aparecía en el umbral. Tomás y Carla aparecieron en la puerta con una mezcla de sorpresa y una sombra de desconfianza. Tomás, con un tono inusual en él, quiso saber qué hacía su madre allí, mientras Carla, escondida tras su sonrisa condescendiente, comentó que se habían preocupado al no encontrarla en casa y le preguntó por qué no había avisado. Ricardo se incorporó despacio, tensando ligeramente los hombros. «Señor Tomás, señora Carla, no esperaba su visita hoy». Él entró en la oficina con seguridad, como si tuviera derecho a hacerlo. «Cuando mamá nos respondía al teléfono nos preocupamos. Con su estado mental últimamente...» «Mi cabeza está perfectamente», respondió Elena recuperando la voz. Carla se acercó a ella y le colocó una mano en el hombro. «Claro que sí, cariño, pero después de lo de Rafael es normal que estés un poco desorientada». Elena miró la carpeta abierta, luego a Ricardo y finalmente a su hijo y a su nuera. Por primera vez en meses, la situación se le presentó con una claridad abrumadora. «No estoy desorientada», dijo cerrando la carpeta con firmeza. «De hecho, creo que ahora entiendo mejor que nunca lo que está ocurriendo». La tensión en la oficina era palpable.
Tomás y Carla la observaban con una intensidad nueva, como si de repente dejara de ser una mujer mayor y manejable para convertirse en un obstáculo. «Mamá», dijo Tomás avanzando hacia ella, «lo mejor es que volvamos a casa. Se nota que estás muy alterada y después del funeral». «No pienso moverme», respondió Elena, sorprendida incluso por la firmeza de su propia voz. Ricardo intervino entonces. «Señor Tomás, señora Carla, esta conversación es privada entre la señora Elena y yo. Les ruego que lo respeten». Carla dejó escapar una risa tensa. «Con todo respeto, señor Salvatierra, Elena está muy sensible desde que Rafael falleció. Creemos que no es prudente que tome decisiones importantes sin el apoyo de su familia». «¿Apoyo familiar?», repitió Elena, sintiendo cómo la indignación le encendía el pecho. «Tengo 73 años, no soy una cría». «Claro que no, mamá», dijo Tomás, aunque hablaba como si lo fuera. «Solo queremos evitar que alguien se aproveche de ti ahora que estás vulnerable». Elena pidió a Ricardo que los dejara solos. Cuando él salió, Tomás relajó ligeramente la postura. «Mamá, ese hombre te está diciendo cosas que no sabes si son ciertas. Cuando hay dinero de por medio, la gente puede manipular con mucha facilidad». «¿Dinero?», preguntó ella. «Elena, sabemos que Rafael tenía un seguro de vida importante, y entre la casa y vuestros ahorros hay quienes no dudarían en engañar a una viuda», dijo Carla sentándose junto a ella. Elena sintió un frío repentino en el estómago. «¿Y cómo sabéis vosotros lo del seguro de vida de Rafael?». Ellos intercambiaron una de esas miradas cargadas que Elena ya había visto demasiadas veces. «Bueno», dijo Tomás algo incómodo, «papá lo comentó hace unos meses, cuando hablábamos de qué pasaría si le ocurriera algo». «Qué curioso», dijo Elena despacio, «porque Rafael nunca me comentó que os lo dijera». Un silencio espeso se apoderó de la habitación. Fue entonces cuando se oyó un sonido que hizo a Elena que se le paralizara el corazón. Una tos familiar, inconfundible, que habría reconocido incluso en mitad de una multitud. Los tres se giraron hacia la puerta del pequeño baño privado. La hoja se abrió despacio y una silueta salió a la luz, haciendo que a Elena se le detuviera el corazón para luego desbocarse con una fuerza insoportable. Rafael. Su marido, el hombre al que había enterrado el día anterior, estaba allí, vivo, mirándola con una mezcla de amor y disculpa. «Hola, Elena», murmuró con suavidad. Elena creyó que había gritado, aunque no estaba segura. Solo recordaba que el mundo se tambaleó y que Rafael se apresuró a sujetarla antes de que perdiera el equilibrio. «¿Qué? ¿Cómo?», balbuceó ella, llevando las manos temblorosas al rostro de él para comprobar que no era un delirio. Detrás escuchó la exclamación ahogada de Carla y una maldición escapándosele a Tomás. Rafael la sostuvo con la misma delicadeza de siempre, como había hecho durante toda su vida en común. «Perdóname, mi vida, siento haberte llevado a esto, pero no había otra forma». «¿Otra forma de qué?», preguntó Elena, aunque en su interior empezaba a intuir la respuesta. Rafael desvió la mirada hacia Tomás y Carla, y su expresión se endureció como nunca la había visto. «¿De protegerte de ellos?». «Esto no puede estar pasando», gritó Tomás. «Tú estás muerto, hubo un funeral, un certificado de defunción». Rafael se enderezó, aunque mantuvo un brazo protector rodeando a Elena. «El certificado se falsificó. Conté con la ayuda de un médico muy discreto y un funerario que me debía algún favor. Ricardo me ayudó a coordinarlo todo». «¿Pero por qué?», susurró Elena, incapaz de asimilarlo. Rafael la miró con ternura antes de girarse otra vez hacia Tomás y Carla. «Porque descubrí lo que estabais tramando». Carla palideció. «No sé de qué estás hablando», soltó, forzando serenidad. «¿No?», replicó Rafael, acercándose al escritorio y abriendo la carpeta que Elena había cerrado momentos antes. «Entonces imagino que no reconocerás esto». Colocó varios documentos sobre la mesa. Incluso desde donde Elena estaba sentada podía distinguir correos impresos, mensajes y transcripciones de voz. Rafael tomó una hoja y leyó en voz alta. «Mi madre está empezando a mostrar signos de deterioro. No tardará en necesitar cuidados permanentes.
Si mi padre firma los papeles que le preparé, podremos garantizarle la atención que necesita cuando llegue el momento. El rostro de Tomás se volvió blanco. Rafael continuó. Carla está de acuerdo. Cuanto antes, mejor. Solo la casa ya vale $500,000, sin contar todos sus ahorros. Elena sintió que las piernas le fallaban al imaginar cómo habían puesto precio a su vida. Esto está sacado de contexto, dijo Tomás desesperado. Estábamos preocupados por mamá. ¿Solo queríamos asegurarnos de controlar su vida?, interrumpió Rafael. ¿De declararla incapaz y encerrarla en una residencia mientras vosotros vendíais la casa y gastabais nuestros ahorros? Carla se levantó de golpe. Esto es absurdo, Rafael. Fingir tu muerte es un delito. Y asumiré las consecuencias, respondió él con calma. Pero antes quería que Elena supiera exactamente lo que estabais preparando. Regresó junto a ella y le tomó las manos. Cariño, durante los últimos meses venían a verme cuando tú no estabas. Al principio pensé que lo hacían por preocupación, hasta que me di cuenta de que cada conversación trataba sobre lo mismo, que tú estabas perdiendo facultades, que necesitabas vigilancia, que era egoísta no hacer trámites para protegerte. Poco a poco entendí que no buscaban ayudarte, sino apartarte. Elena miró a su hijo, el niño al que había cuidado toda una vida, al que había consolado y amado sin medida. ¿Es verdad?, preguntó con un hilo de voz. Durante un segundo creyó ver vergüenza en sus ojos, pero desapareció enseguida. Mamá, no entiendes las presiones económicas que tenemos. Carla y yo estamos ahogados, hay deudas, compromisos. Así que era cierto, murmuró Elena. Rafael apretó sus manos. Cuando lo comprendí de verdad, contraté a un investigador privado. Carla explotó. ¡Basta ya! Elena, vámonos. Tu marido está delirando. Pero Elena no se movió. Por primera vez en mucho tiempo, quizá años, todo encajaba. Las visitas constantes, la preocupación exagerada, las insinuaciones sobre su memoria, la urgencia por decidir su futuro justo después del funeral. No la habían estado cuidando, la estaban preparando para apartarla. No voy a ir a ninguna parte, dijo Elena más firme que nunca. Pero vosotros sí deberíais marcharos. La expresión de Tomás cambió al instante. Ya no era el hijo afectado ni el adulto confundido. Era un desconocido que veía cómo su plan se hacía añicos delante de él. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal para que pueda seguir contando más historias llenas de emociones. Tu apoyo es muy importante para mí. Vamos a ver qué sucedió después. Elena se sentó en el sofá ayudada por Rafael, mientras Ricardo regresaba con una botella de agua y un gesto muy serio. Tomás y Carla seguían junto a la puerta, inmóviles, como animales acorralados. Elena, dijo Rafael en voz baja, arrodillándose frente a ella. Aún hay cosas que tienes que saber. Ella seguía intentando asimilar que él estaba vivo, que había fingido su muerte y que su propio hijo había participado en algo en su contra. Pero la expresión de Rafael le dejó claro que todavía faltaba lo peor. Ricardo abrió otra parte de la carpeta y sacó varias fotografías, colocándolas sobre la mesa del despacho. Estas imágenes las tomó el investigador privado durante las últimas 6 semanas, explicó Rafael. Elena las levantó con manos temblorosas. Tomás entrando en un casino y sentado en una mesa de póker con montones de fichas. Carla en una joyería probándose un collar evidentemente caro. Tomás, dijo Rafael con una frialdad que Elena nunca le había oído. ¿Quieres decirle a tu madre cómo pudiste jugarte más de $20,000 en una sola noche cuando me aseguraste que no podías pagar la hipoteca? Tomás no respondió, aunque la tensión en su mandíbula era evidente. Rafael continuó. O quizá Carla pueda explicar cómo compró un collar de casi $10,000 la semana pasada, teniendo en cuenta que decíais que estabais al límite. Ella habló y su voz ya no llevaba ni rastro del tono dulce que usaba delante de Elena. Rafael, estás confundido. Ese collar era falso. ¿Falso en una de las joyerías más prestigiosas de la ciudad? Intervino Ricardo sacando un recibo. Por cierto, aquí consta que el pago se hizo con una tarjeta a nombre de Elena Martín. Ella sintió como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones. ¿Habéis usado mis datos para comprar eso? Elena,
dijo Carla dejando caer totalmente su máscara. No lo entiendes. Tenemos demasiados compromisos, deudas, gastos inesperados. Solo necesitábamos un apoyo puntual. ¿Puntual?, repitió Elena. ¿Desde cuándo? Rafael sacó otro documento. Según el investigador privado que contratamos, desde hace 1 año y medio. Han abierto 3 tarjetas con tus datos. Han retirado más de $40.000 de tu cuenta de ahorro y han estado revisando tu correspondencia antes de que llegara a tus manos para que no lo notaras. ¿Mi correspondencia? ¿Recuerdas cuando Carla se ofreció a ayudarte con el correo?, preguntó Rafael. Te dijo que así tendrías menos lío con papeles y facturas. Ella lo recordó al instante. Carla había sonado amable y servicial cuando lo propuso. Pero eso no es lo más grave, continuó Rafael con el rostro cada vez más tenso. Lo peor es lo que tenían preparado para ti. Ricardo sacó una grabadora, pulsó un botón y la voz de Tomás llenó la oficina. Era una conversación telefónica grabada sin que él lo supiera. Carla, hay que acelerar todo. Papá empieza a sospechar. Ya hablé con el director de la residencia y tengo los informes médicos falsos que necesitamos. Cuando ingresen a mamá, podremos vender la casa enseguida. El mercado está en su mejor momento. La grabación siguió. ¿Y si Rafael se mete por medio?, preguntaba Carla. Rafael no dará problemas mucho tiempo, respondía Tomás. Elena sintió un hormigueo frío recorrerle la espalda. Rafael detuvo la grabación y la miró, con dolor en los ojos. Esa llamada se grabó 3 semanas antes de mi supuesta muerte, Elena. La sala quedó en silencio. Elena buscó a su hijo intentando encontrar alguna explicación. ¿Qué significa eso de que Rafael no sería un problema?, preguntó. Respondió Tomás, pero no reconoció a quien hablaba. Mamá, lo estás entendiendo todo al revés. Solo estábamos preocupados por papá. Había estado sometido a mucho estrés y tenía la tensión arterial por las nubes. ¿Pretendéis decir que esperabais que yo muriera?, preguntó Rafael poniéndose en pie. Carla avanzó un paso, dejando de lado cualquier apariencia. Rafael, no dramatices. Solo estábamos pensando en el futuro. Elena va a necesitar cuidados y lo sensato es organizarse. ¿Organizarse o precipitar las cosas?, dijo Elena. Al cabo de un momento preguntó. ¿Y esos informes médicos falsos? Rafael le entregó uno de ellos, un diagnóstico inventado que la describía con demencia temprana, confusión, pérdida de memoria y necesidad de supervisión permanente. Ella no conocía al supuesto doctor, y él le explicó que era un médico amigo de Carla dispuesto a firmar el falso diagnóstico a cambio de dinero. En ese instante comprendió que todas las dudas sobre su memoria habían sido sembradas a propósito. Las llaves que desaparecían, el medicamento extraviado, las citas que según ellos Elena confundía. Rafael le dijo que llevaban meses manipulando su realidad para que ella misma dudara, declararle incompetente y tomar el control de su vida. Elena sintió una mezcla de rabia y vértigo al mirar a quienes había llamado familia. No solo habían intentado robarle, habían intentado convencerla de que estaba perdiendo la cabeza. Una por una, Rafael repasó situaciones que habían usado como pruebas de su deterioro mental. La cartera que no encontraba, aquella vez que llegó tarde convencida de que la hora era otra, las conversaciones que insistían en que nunca habían tenido. Todo había sido premeditado. Durante meses, dijo Rafael, han ido sembrando dudas para quitarte cualquier control. Elena miró a Tomás y a Carla, las 2 personas a las que más había querido y en las que había confiado hasta entonces. ¿Por qué?, susurró. ¿Cómo habéis podido hacerme esto? Somos familia. Carla soltó una risa seca. ¿Familia? Elena, tú y Rafael tenéis una casa enorme y dinero ahorrado sin usar. Nosotros llevamos años con el agua al cuello. Pero nunca pedisteis ayuda, respondió Elena. No queríamos vuestra ayuda, replicó Tomás. Queríamos lo que nos toca. ¿Lo que os toca?, preguntó ella incrédula. Claro, estalló Tomás. Somos vuestra familia. Esa casa debería ser nuestra. Ese dinero también. De todas formas, no vais a estar aquí toda la vida. El silencio que siguió fue total. En ese instante, Elena supo que había perdido a su hijo. Aquel hombre frente a ella no era el niño que había criado. Era alguien que había utilizado su cariño como arma, esperando el momento de quedarse con todo.
pero también comprendió algo más. Por primera vez en mucho tiempo, pensaba con absoluta claridad. No había confusión, no había deterioro. Era víctima de una conspiración cruel y sistemática. Y ahora que conocía la verdad, nada volvería a ser como antes. Los días siguientes fueron un torbellino emocional que Elena difícilmente podría olvidar. Rafael se alojó en un hotel discreto mientras Ricardo les ayudaba a manejar las consecuencias legales de su regreso. Tomás y Carla reaparecieron en su puerta 2 días después, con la misma mezcla de culpa y soberbia de siempre. Entraron intentando justificarlo todo, que las tarjetas a su nombre eran para emergencias, que el collar carísimo había sido un error, que el diagnóstico falso era solo una precaución. «Elena, tienes que comprender la presión que hemos soportado», dijo Carla. «Las deudas de Tomás, los gastos...» «Sus deudas no tienen nada que ver conmigo», respondió Elena, sorprendida de lo sencillo que era decirlo. Tomás cambió de estrategia. «Mamá, papá te está manipulando. ¿No te parece extraño que fingiera su muerte? ¿Qué clase de persona hace algo así? La clase de persona que intenta proteger a su esposa de un hijo que quiere quedarse con todo». «No estábamos robando nada», estalló Tomás. «Esta casa, ese dinero, al final iba a ser nuestro igualmente. Solo queríamos adelantar las cosas porque necesitábamos ayuda». Elena tardó unos segundos en reaccionar. Aquella franqueza descarnada la dejó sin palabras. «Tomás», dijo al fin, «lo que estás diciendo es que llevas tiempo esperando que Rafael y yo muramos para quedarte con lo nuestro». Tomás se pasó la mano por el pelo, un gesto que delataba su impaciencia. «Mamá, escúchate, estás siendo paranoica. Papá te está metiendo ideas absurdas en la cabeza». «¿Ideas absurdas?», replicó Elena. «¿Como la de que debería poder vivir en mi casa sin que nadie intente declararme incapacitada?» «Estás equivocada», gritó Tomás. La preocupación que fingían se desmoronaba a cada frase. Elena llamó a Rafael para que estuviera presente. Cuando él entró, la atmósfera se tensó aún más. «Tomás, Carla», saludó con un tono neutral. «Papá», dijo Tomás, «resolvamos esto como una familia». Volvió a explicar lo de sus deudas y que su intención no era robarles, sino adelantar la herencia si a Rafael le pasaba algo, declarando a Elena incompetente para agilizar los trámites. Carla rompió a llorar, pero era un llanto perfectamente calculado, como el que usaba cuando quería obtener algo. «Elena, jamás quisimos hacerte daño, solo queríamos asegurarnos de que estuvieras cuidada y, al mismo tiempo, pagar nuestras obligaciones. Pensábamos que podíamos gestionar ambas cosas». El silencio que siguió fue largo. Parecía que, por primera vez, incluso ellos empezaban a comprender lo que realmente habían estado planeando. Rafael se puso de pie despacio. «Tomás, escucha bien», dijo con una firmeza serena. «Tu madre y yo hemos decidido que ya no formas parte de nuestras vidas. No queremos verte, no queremos oír de ti y, por supuesto, no vas a tener acceso a nada que nos pertenezca». Tomás se levantó de un salto. «No podéis hacer eso, soy vuestro hijo». «Eres nuestro hijo biológico», corrigió Rafael, «pero dejaste de ser nuestra familia el día en que consideraste que te resultábamos más útiles muertos que vivos». Carla se levantó también, con el llanto ya abandonado. «Esto es absurdo. Elena, Rafael, no podéis rechazarnos así. Somos familia». «No», dijo Elena poniéndose de pie. «La familia no organiza planes para apropiarse de lo ajeno. La familia no intenta que sus mayores duden de su mente. Y la familia no calcula cuánto tiempo les queda para repartirse su herencia». Tomás la miró con una expresión que ella no había visto jamás. «¿Sabes qué, mamá? A lo mejor tienes razón. A lo mejor es lo mejor, porque estaba harto de fingir que me importabas, cuando lo único que quería era que dejaras de estorbar». Esas palabras le dolieron como un golpe directo, pero, al mismo tiempo, la liberaron, porque una parte de ella pensaba que estaba equivocada, que no lo había entendido bien, que no podía ser que sus intenciones fueran tan crueles. Pero ahora ya no había duda posible. «Vete», dijo Elena, «recoge tus cosas y márchate». Tomás intentó amenazar con denuncias, con demostrar su supuesta incapacidad, pero Rafael le recordó que cualquier juez revisaría encantado los informes médicos falsificados, las tarjetas abiertas a su nombre y el intento de ingresarla contra su voluntad. La seguridad de Tomás se desinfló en un instante.
Cuando finalmente salieron y la puerta se cerró, Elena comprendió que probablemente era la última vez que veía a su hijo, y aunque sabía que debería sentir tristeza, lo que invadió fue alivio sereno, como si por fin hubiera recuperado un espacio que llevaba demasiado tiempo ocupado por la manipulación y el miedo. Después de tantos meses de dudas y presiones, por fin volvía a ser libre. 6 meses después, Elena estaba sentada en el porche de su nueva casa, observando a Rafael plantar geranios en el jardín que siempre había deseado. Se habían mudado a una pequeña ciudad a 4 horas de distancia, donde nadie conocía su historia y podían ser simplemente Rafael y Elena. Las primeras semanas no fueron fáciles. Cortar completamente la relación con Tomás dolió más de lo que ella había imaginado, pero Rafael le recordaba cada noche por qué habían tomado aquella decisión. «Cariño», le decía, «no puedes salvar a alguien que está dispuesto a destruirte». Rafael recibió una multa por el certificado de defunción falsificado, pero cuando el juez vio las pruebas de la conspiración, quedó claro. Los responsables eran Tomás y Carla. Su intento de defenderse en los tribunales se vino abajo en cuanto la fiscalía investigó las tarjetas fraudulentas y el diagnóstico falso. Tomás terminó con 18 meses de libertad condicional y Carla perdió su licencia de enfermería. Elena no sintió satisfacción por su caída, solo una extraña sensación de cierre, como cuando finalmente puedes dejar a un lado un libro que llevaba tiempo generando inquietud. Vendieron la casa donde habían criado a Tomás. Estaba llena de recuerdos complicados y, en efecto, era demasiado grande para 2 personas. Con el dinero compraron aquella casa en un pequeño pueblo, con un jardín para Rafael y vistas a las montañas. También pagaron las deudas que Tomás y Carla habían generado a su nombre. Querían empezar limpios, sin ninguna cadena que los atara al pasado. Una tarde, mientras preparaban la cena, Elena le preguntó a Rafael: «¿Crees que Tomás llegará algún día a entender lo que hizo?» «No lo sé, mi amor», respondió él, «pero ya no es nuestra responsabilidad enseñárselo». Esa había sido la lección más difícil en esos meses. Durante 38 años, Elena creyó que era responsable de la felicidad y el bienestar de Tomás. Incluso cuando él se casó y formó su propia vida, para ella siempre siguió siendo el niño que necesitaba protección. Pero algunos adultos toman caminos que sus padres no pueden seguir, y a veces el acto más grande de amor es saber cuándo soltarlos. Allí empezaron a hacer nuevos amigos. Marisa y Héctor, sus vecinos, los invitaron a cenar la semana anterior. Marisa comentó que ellos también habían tenido que cortar la relación con su hijo hacía 10 años, por su adicción. Al final tuvimos que elegir, salvar nuestro matrimonio y nuestra tranquilidad o seguir siendo víctimas de su destrucción, explicó. Elena no se dio cuenta hasta ese momento de cuánto necesitaba escuchar que no eran los únicos padres obligados a tomar una decisión tan extrema. Una mañana, Rafael llevó a Elena el café a la cama y junto a la taza había una carta. «Llegó ayer», dijo él. «Es de Tomás». Elena la abrió con las manos temblorosas. La letra era la de siempre, las palabras no. Tomás explicaba que él y Carla se habían divorciado, que estaba en terapia intentando comprender cómo había llegado a actuar contra sus propios padres. Admitía su ego, sus deudas, su sensación de derecho, y al final escribía: «No te pido perdón, sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que entiendo por qué te alejaste. Si algún día quieres darme otra oportunidad, seguiré trabajando para ser la persona que debería haber sido». Cuando terminó de leer, Elena le pasó la carta a Rafael. «¿Qué piensas?», le preguntó él tras revisarla. «Creo que suena como alguien que intenta cambiar», respondió ella con sinceridad. «Pero también creo que decirlo es lo fácil». Rafael asintió. «¿Y qué quieres hacer?» «Nada», dijo Elena sorprendida de la claridad de su propia respuesta. «Quiero seguir con nuestra vida, y si algún día demuestra con hechos que ha cambiado, quizá podamos reconsiderarlo. Y si nunca lo hace...» Elena miró por la ventana hacia el jardín, donde los geranios que Rafael había plantado empezaban a abrirse. «Entonces viviremos una vida hermosa sin él». Esa noche, mientras se preparaban para dormir en su habitación nueva con vistas a las montañas, Rafael le preguntó: «¿Te arrepientes de algo? ¿De haber cortado la relación por completo?» «No», respondió sin dudar. «A veces me pesa no haber visto las señales antes, y lo de fingir tu muerte...
Sonrió. Fue dramático pero efectivo. Rafael soltó una risa breve. Desde luego, efectivo fue. Guardaron silencio unos instantes, escuchando los sonidos de la noche en su nuevo hogar. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dijo Elena finalmente. ¿Qué? Que me siento más joven ahora que cuando tenía 50, como si hubiese dejado atrás un peso que llevaba años sin darme cuenta. Rafael le tomó la mano en la oscuridad. Eso pasa cuando dejas de vivir para otros y empiezas a vivir para ti misma. A la mañana siguiente, Marisa la llamó para invitarla al mercado y luego a almorzar. Me encantaría, respondió Elena sin dudar. Un año antes habría pedido permiso, medido sus palabras, intentado no molestar. Ahora simplemente decía que sí a lo que le hacía bien. Mientras escribía desde el porche, con su té y el sonido de Rafael regando los geranios, entendió que por primera vez en décadas era completamente libre. Libre de la culpa, de las expectativas, de la necesidad de justificarse ante quienes nunca habían tenido en cuenta su bienestar. Tomás había acertado en una sola cosa: no vivirían muchos años más, pero los que quedaban serían suyos, vividos en paz, rodeados de gente que los quería sin condiciones. A veces la verdadera libertad aparece cuando te atreves a dejar atrás incluso a quienes más quisiste, cuando el afecto se ha mezclado tanto con el dolor que ya no sabes dónde empieza uno y termina el otro. Esa noche, Elena se dejó llevar por un sueño tranquilo, con la certeza de que al amanecer iniciaría un día en una vida que, al fin, le pertenecía por completo. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que todas las relaciones pueden repararse o hay momentos en los que lo más sano es poner distancia? Me encantará leer tu opinión. Si esta historia te ha hecho pensar en lo complicado que pueden ser los lazos familiares, compártela. A veces una historia así llega justo a quien la necesita escuchar. Y si te ha gustado, pulsa el vídeo que tienes en pantalla. Te aseguro que la siguiente te va a remover todavía más.